Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra nueva conexión. Hoy día vamos a conversar con un invitado muy especial y estoy segura vamos a tener de esas conversaciones que a veces es necesario dejar guardados en el celular, con esas cosas que a veces le hacen un poquito de cariñito y le dan calor al alma. Una conversación muy íntima, muy relajada, con mucho cariño y desde un lado muy positivo, ¿cierto, mi Juanfra? Así es, Cristina. Amigos, bienvenidos nuevamente a Conexión. El día de hoy es un tema muy cercano a mí y para este tema invité a un querido amigo, a Joseph, y vamos a hablar del yoga. ¿Cierto, Joseph? Bienvenido a Conexión. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los dos. Yo estoy muy feliz estoy aquí. Entonces, sí. Así que, amigos, Joseph es instructor de Vinyasa Yoga, pero no solamente vamos a hablar de Vinyasa, ¿cierto, Joseph? Vamos a hablar del yoga en general. Entonces, Sí, yo creo, porque el yoga, más allá que la vinyasa, es el estilo que estoy enseñando, que he encontrado ahora, hoy en día que estoy practicando, y puedo hablar cómo llegué a la vinyasa. Yo encuentro un maravilloso sistema, pero es un sistema entre el gran cobertura de yoga. Yoga es una cosa muy amplia, casi infinito, yo diría. Y de verdad, vinyasa yoga, como el hatha yoga, como el yoga de posturas, es un fragmento de ese mundo del yoga. exacto. Ayúdame a poder definir un poco para la gente que nos está viendo, ¿qué es el yoga? Bueno, yo creo que es una pregunta súper compleja porque obviamente es muy difícil definir así nomás. Yo creo que en lo que yo he estudiado, hasta que los que son lo más estudioso del yoga, tampoco tiene una definición que es eso. Ahora, si tú ves la palabra yoga, yo creo que empezamos a ver muy bien la base de lo que significa, y empezamos a ver también la amplitud del yoga, porque yoga como palabra en sánscrita significa varias cosas. Yo creo que lo que hemos rescatado, lo más importante y relevante de la yoga que practicamos hoy día particularmente, es unión, ¿ya? Entonces, esa unión es fundamental en todo yoga y de verdad es la unión de la más macro, de más micro en yoga hasta la más inmenso. Es una unión que corre por todo eso, es como llegar a poder unir a distintos niveles nuestra, en la forma más práctico, digamos, al nivel de la yoga de las posturas, nuestra mente y nuestro cuerpo, a través de la conexión de nuestra respiración. Entonces, esa unión mente y cuerpo a través de la respiración es un pequeño forma de describir lo que es la parte física del yoga, ¿ya? Y ese de verdad suena tan simple, suena tan sencillo, pero de verdad vivirlo y entender que realmente lo que hace cuando realmente empezar a unir tu mente con esa concentración, con ese foco de la respiración y empieza a tener súper conciencia en alguna forma de tu cuerpo a través de ese afinamiento de la conexión y la concentración de tu mente, se crea un espacio inmensamente abierto que de verdad no está limitado en la forma que movemos ni en la forma que sentimos. Es algo mucho, mucho más grande que eso, mucho más amplio. Ya, No, es que tú dijiste algo recién que a mí en todos los años de práctica y de instrucción de yoga me hace, encuentro que es maravilloso, esa unión. Esa unión del cuerpo y la mente y del espíritu y de la respiración. Tú dijiste recién, claro, parece tan fácil, pero no es, o sea, porque si yo te digo hoy día, yo les digo amigos hoy día, ya piensen, unan su cuerpo con su mente. Uno dice, ya, es que fácil, si yo estoy con mi mente en mi cuerpo y toda la cosa, pero no, No, quédate un minuto ahí, quédate un minuto respirando, sintiendo el cuerpo. Ya es un tipo de yoga. Uno se Sí, por vuelve, supuesto. uno se vuelve como loco. Sí. Y en el fondo, que estoy rescatando un poco lo que tú dijiste ahora, que a mí eso es lo que más, a mí más me apasiona del yoga. Este tema como de soltar todo Sí. y y quedarse en ahí. este lado del mundo aún nos cuesta más, que andamos como muy acelerados, nuestros estilos de Absolutamente. Lo cosa vida. y sí, absolutamente andamos muy acelerados y muchas cosas pasando en la vida siempre.
Sí. Y somos, como somos tan, en muchas formas, no estamos muy conectados realmente con nuestra mente ni con nuestro cuerpo. Nuestra mente tiende a dominarnos en el sentido que la mente es un tremendo máquina o computadora orgánica, necesita que alguien le dé el trabajo, si no, solo se va trabajando por todos lados, tratando de hacer esto y lo otro, y en general no tiene la madurez para poder, es un herramienta, ¿no? Si me entiende. Entonces tenemos el mente o el cerebro y su capacidad es tremendo, que es como para mí un fruto del universo, porque de verdad Va. este cerebro que tenemos y la habilidad de la conciencia que tenemos es un regalo demasiado increíble, que ya estamos hablando de empezar a entender también en la unión, porque la conciencia es lo que nos permite estar consciente de esa unión, la unión entre el espíritu, entre la física, el finito con el infinito, todas esas cosas que son la más amplio y la más chiquitito juntos. Sí, no recuerdo dónde iba con Pero lo que pasa en el fondo, yo siguiendo un poco la conversación que estabas haciendo, la idea que estás dando ahora, en el Ujú. fondo, te lo voy a poner del otro lado. Nosotros en realidad somos esa unión, Sí, Sí, pero en nuestro cotidiano, en nuestra sociedad cotidiana, nos han enseñado a disociarnos. sí, sí, claro. claro, ¿Por claro que qué? sí. A años de religión, diciendo, no, la espiritualidad es esto, hay que ser aquí o si no uno se va al cielo o se va al infierno o uno se tiene que sacrificar y uno tiene que matar y uno tiene las contradicciones, en el fondo empieza a disociar tu mundo espiritual, que eso empieza a disociar tu mundo intelectual, ya seas consciente con subconsciente, y eso empieza a disociar tu mente de tus emociones y de tu cuerpo. En el fondo las emociones son las que te unen con el cuerpo. Y lo que a mí me ha encantado de este último tiempo que ha hecho el yoga es que ha venido un poco a rescatar eso. Ajá, Si uno se mete realmente con responsabilidad, no solamente como profesor o instructor, sino que como practicante, como sí, sí. no me hago responsable, porque esta cosa no es como llegar y hacer ejercicio y quemar calorías. Bueno, caloría es una consecuencia de. Sí, por Es por lo supuesto. que, o sea, es lo que menos tiene, o sea, el que va buscando calorías por aquí que no entre. Ese no es el objetivo. No, no es objetivo. De verdad, cuando me preguntaste qué es el yoga, de verdad tiene que ver también de dónde viene el yoga. El yoga es tan antiguo de sus orígenes y tiene una historia de más de 5.000 años en su forma más arcaico. Y de verdad es algo que he desarrollado y lo lindo también en ese sentido que yoga sigue siendo algo en evolución también. Y eso es muy lindo porque no es solamente lo que Patanjali escribió en la Yoga Sutras. Ese sí ha sido el base del yoga moderno, y el yoga clásico también, y eso es bueno porque es muy buen contenido, pero la forma que le adaptamos, le aplicamos y usamos para encontrar los tesoros de yoga, digamos, esa unión entre la mente y el cuerpo, la unión entre en alguna forma podría decir, yo personalmente lo veo así, el ego y el espíritu, porque yo encuentro que esta vida terrenal es un juego entre espíritu y ego, y el ego en sí, la identidad que llevamos, el detalle de nuestra vida, es un juego, puede ser algo lindo, mientras que no apegamos demasiado, no le creemos demasiado. Y es el problema mucho con la sociedad moderna, es que no ha enseñado esa conexión, no nos ha enseñado cómo mirar hacia adentro, cómo enfrentar, dar la vuelta a la mirada hacia adentro y encontrarse. Y es el primer paso, de verdad, porque el yoga te lleva por un camino de autotransformación, de primero darle vuelta hacia adentro y viajar lo más profundo, y uno nunca sabía la profundidad, de verdad. Cuando empiezas a saborear, de verdad, los tesoros, la profundidad de yoga, como te digo, por años yo sentí que estaba rascando la superficie. Yo digo, como alguien que ahora está dedicando la mayoría de su tiempo a yoga. Yo entiendo que hay muchas personas que solamente quieren incluirlo como una buena práctica en la vida. Y esa es la responsabilidad de un buen profesor también, de poder tomar a sus estudiantes, de poder crear un espacio seguro para sus estudiantes y crear un espacio donde de verdad ella puede empezar o seguir desarrollando este camino de autotransformación en un lugar donde de verdad pueden
cultivar los máximos beneficios en su Hatha Yoga, que incluye la parte física, porque en la Hatha Yoga salimos con un buen cuerpo, los cuerpos mejor para nosotros, no es un cuerpo de gimnasio, porque no estamos buscando ese Volumen. materialidad, no el volumen y todo, pero sí de estar en contacto con el cuerpo. Lo interesante es hablar de disasociación antes. Lo lindo en el yoga y la vinyasa que me enseñaba mucho más es no solamente unir mi cuerpo, pero también desasociar mi cuerpo, de tener control de mi cuerpo. Y es lo mismo de la respiración, de tener control de mi respiración. Por muchos años, cuando yo era más joven, yo siempre era como artista un poco rebelde y encontré palabras como orden, como autodisciplina. Disciplina eran como terribles palabras, como si me vas a limitar, me van a encarcelar en alguna forma. Por inmadurez, por supuesto, porque más allá en el camino del yoga, particularmente, empecé a entender que la autodisciplina, por ejemplo, es uno de los más importantes peldaños hacia la libertad interior. Entonces es absurdo que yo como chiquito, bueno, no es absurdo, es maduro, que yo como chico estaba así como sintiendo, ay, la disciplina, todo eso, no, yo soy libre. No estaba nada de libre, estaba encarcelado en esta estructura que creemos nosotros, pero que está impuesto por la sociedad en que vivimos, por nuestros padres y todo eso, pero ojo, porque nosotros lo aceptamos. Depende de nosotros de creerlo o no. Y entonces uno empieza, ya sabemos que ya no somos tan chicos, no somos tan inmaduros, que la vida nos va revelando cosas y uno va despertando esas oportunidades que te da la vida. Y lo mismo que dijiste antes, esta cuarentena en muchas formas es una oportunidad para todos, no solamente individualmente, pero colectivamente también. Absoluto. Exacto. Mira, quiero rescatar algo que estabas diciendo recién sobre el tema del ego y todo. En el fondo, nosotros, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, es que somos almas que encarnamos. Uh-huh. Y ya la piel nos pone un límite que hace que nuestra alma esté encarnada en un cuerpo, y eso hace una división imaginaria, aunque sea imaginaria, entre tú y yo. Uh-huh. Entonces, esta piel es como la barrera del ego. Pero el ego que nosotros conocemos y que nos han enseñado no es esta barrera que yo tengo que saber cultivar para poder sacar todo el potencial y poder entregarlo al mundo y generar la unión con los demás y generar la colectividad. Uh-huh. El ego que nos han enseñado desde siempre es el ego narcisista. Sí. El ego narcisista que partió de porque nosotros cuando éramos niños llorábamos y la mamá nos daba comida y nos callábamos. Entonces después, cuando vamos creciendo, nos pasa algo y creemos que teniendo depresión o llorando o gritando, se nos van a arreglar las cosas, y no. Es yéndose hacia adentro y empezar realmente no a rascar la superficie, como tú dijiste recién, es como empezar a hacer el hoyo y decir, hey, pero si yo tengo todas las herramientas para hacerlo, para hacer lo que yo quiero. Ahora, si yo siento que necesito ayuda para poder descubrirla, hey, pide, o sea, atrévete a pedir ayuda, porque hay mucha gente alrededor que estamos ahí y con ganas de dar ayuda y para poder sacar todo ese potencial. Si en el fondo nosotros acá vinimos a aportar. Otro tema que yo encuentro que nos hicieron mal es que nos dijeron que vinimos a competir entre nosotros. O sea, quién es mejor, quién somos especial, yo quiero ser más especial que tú, Keiko. No, no somos especiales, somos únicos y irrepetibles, pero todos somos como una celulita en el cuerpo, una célula que si todos juntos formamos un órgano, estamos haciendo el corazón. Y después todo lo que forma el hígado, pero el corazón sin el hígado no pueden trabajar y no pueden dar la vida. Entonces... Somos todos importantes y nadie sobra. Claro. Exacto, ¿no? Yo creo mucho en eso y yo creo que yo he saboreado la potencial humana personalmente. Yo soy muy afortunado de haber tenido, por ejemplo, una niñez bastante feliz, bien feliz de verdad. Y yo te digo que yo afortunado porque siempre
hubo una apertura de mi persona hacia esa conectividad y sentí el goce de esa conectividad. Y recuerdo como a los 13, 14 años tuve un despertar, tal vez era como un poco antes, 12, 13 años, pero un despertar que un día estaba fuera de mi casa, vivir en una casa muy lindo en el borde de una ciudad más chica en Inglaterra, muy linda la casa. Mi padre era un hombre de negocio que iba muy bien y todo, y la familia bien. Y yo estaba mirando sobre el jardín, al campo adelante y una calle donde pasaban los autos un poco lejos y todo eso. Y de repente empecé a tener una visión como de águila de todo esto, mirando de arriba y empezar a ver todas esas calles conectando a los pueblos, a las ciudades y todo eso. Y empezar a entender toda la conectividad del mundo, del ser humano y la actividad humana en el mundo. Pero era una sensación, wow, increíble, pero no sentía que lo que estaba bien, se sentía que no estaba bien, que de verdad faltaba algo en toda esta conexión, faltaba algo real de conexión, había como un camino, algo, sentí al menos de la cabeza de años de 12, 13 años, sentí que faltaba algo, que estaba yendo en un camino, en el camino incorrecto en algún sentido. Ahora, lo que pasa es que el ser humano tiende a ser muy inconsciente colectivamente, aunque individualmente hay mucha conciencia. Y lo que necesitamos en tiempos que son tanto presión de actuar más rápidamente es cambiar todo eso. Y sabemos que la conciencia es algo que realmente se puede cambiar así si queremos. Es muy difícil mantenerlo abierto, pero tenemos la capacidad de tener en alguna forma, si quiere hablar de una revolución o evolución de conciencia, tenemos la capacidad de hacerlo de un día a otro. Es literalmente la forma en que vemos las cosas. Por ejemplo, la simple idea de cada acción que hacemos tiene una reacción, ¿no? Cada acción que tenemos tiene un impacto. Realmente vivimos con esa idea, esa casi ley básica de la física, no lo vivimos así. Si tú piensas bien, las personas dicen eso, pero no viven nada de eso. Entonces, como tú dices, Juanfra, la gente actúa desde este punto de vista de su ego narcisista, totalmente referente a ellos mismos. Y ese no es lo mismo que estamos hablando de mirar hacia adentro, porque cuando tú miras profundamente adentro, lo más profundo que te va, lo más conectado que estás, porque te das cuenta que estás en lo mismo que todos los demás, eres parte de todo y todo es parte de ti. Entonces cada humano es parte de ti y somos parte de cada otro humano. Somos colectivos, tenemos un tremendo potencial. Personalmente creo que aquí está el paraíso en la tierra ahora mismo. Le estamos echando a perder, pero tenemos la posibilidad de crear realmente un paraíso en esta tierra. Yo le veo absolutamente posible, pero yo no puedo cambiar la marea de todos los demás y el potencial negativo, positivo del ser humano se mantiene en ese balance así. Entonces yo mi trabajo como profesor de yoga, como era de artista también, era tratar de subir esa frecuencia, poder desafiar las percepciones corrientes de las personas, a poder ofrecer una visión más amplia que ojalá poder inspirar en algunas personas esa habilidad de conectar con su ser más amplio, de tener ese espacio en su vida que da la posibilidad de decir que, ahora veo bien, no estoy metido en la máquina moviendo con todo aquí encima de mi ojos y con todo autorreferente, porque al final somos todos, como tú dices, Carolina, somos todos únicos y todos valemos. Perdón, ¿cómo? Cristina. Cristina, perdón. Ay, disculpe, yo estoy a veces, perdón. Que de verdad somos únicos. Tenemos nombres y claro que los nombres a veces importa, no sé, los nombres son nombres, pero somos seres únicos y todos valemos lo mismo. Y es maravilloso celebrar eso en la vida. Yo creo que a través del yoga uno busca eso de verdad. En el mundo espiritual, el mundo de yoga también hay mucho ego también. Hay gente que se cree más espiritual que la otra, hay gente que se cree más yogi que la otra también, y te das cuenta que caen los humanos en la misma trampa. Y ojo, también uno cae en eso y hay que estar bien atento para tomar el paso detrás cuando caes en eso, ¿no es cierto? Es así. Oye, me llama súper harto la atención de eso, porque nosotros nos conocimos haciendo Bikram. Sí. En el fondo, yo empecé a hacer Bikram, y Bikram, Cristina, no sé si tú has hecho alguna vez, es como el fast food, es como la comida rápida del yoga.
En el fondo fue una teoría que fue un ejercicio, una serie de 26 posturas de Hatha Yoga. Hatha Yoga, como dijo Joseph al principio, es el yoga de posturas. Uno usa su cuerpo. Yoga de la fuerza, es decir, hatha significa fuerza, entonces yoga de la fuerza, puede ser físico. Y son 26 posturas que uno las hace 2 veces en una sala con 40 grados. La particularidad que tiene este yoga es que Bikram lo hizo en un contexto donde estaba Jane Fonda haciendo aeróbico, donde empezaban a hacer donde empezaban a hacer siempre estas especies de clases de gimnasio en Los Ángeles. Entonces el yoga necesitaba entrar como una fórmula rápida y Bikram lo creó así y le funcionó súper bien. Esto fue a finales de los 70. Porque tuvo la suerte de tener alumnos que eran muy influentes en la sociedad, digamos, al nivel de Shirley MacLaine en Hollywood y Brooke Shields después de La Laguna Azul, y de ahí no paró más. Y en el fondo, cuando yo empecé esto, yo empecé simplemente como la comida básica. Yo quería ir a transpirar, porque ni siquiera era ir a hacer yoga. Para mí era el tema de ir a transpirar. Y después cuando empecé a transpirar me di cuenta que mi cuerpo, mi músculo estaba mucho más largo y que no me dolían tanto y que estaba más relajado y que en el Más fondo, adelante. claro, y me movía y me estiraba, mi columna se ponía derecha, no me costaba estar así con las piernas cruzadas, con la columna derecha, el pecho abierto, no me costaba. Y de repente empecé a entender que realmente, a pesar de que era una técnica, como una fórmula rápida, te ayudaba a trascender limitaciones que uno tiene a nivel mental y a nivel físico. Porque no sé si te diste cuenta que lo principal, que la clave del Bikram es escuchar y ejecutar. En la sala hay un espejo y el profesor no está haciendo la postura, te está dando la instrucción paso a paso de lo que tú tienes que hacer. Entonces, y es rápido, uno va, saca la mano derecha hacia la derecha, con la palma mirando hacia arriba, baja la mano y anda a agarrar el pie por adentro a la altura del tobillo. Levanta el brazo izquierdo, lleva el hombro hacia el mentón, y ahí es donde uno tiene que empezar a, bueno, esto es con los años, uno tiene que empezar a ser súper específico y es seguir la instrucción tal cual. Lleva el hombro hacia el mentón, no es el mentón hacia el hombro, lleva el hombro hacia el mentón. Son músculos diferentes que uno va usando, y es a través de esa conexión, digamos, del cerebro con sus músculos que uno empieza a ejecutar y uno empieza a darse cuenta del poder que tiene. Sí, ahora yo también un poco en relación a lo que tú decías desde el punto de vista físico, yo como bailarina que también te puedo opinar en cuanto al cuidado corporal y todo esto, te aporta una gran conciencia corporal. Ahora, si bien es cierto, puede ser el fast food, te fijas, de lo que es el yoga, pero también depende cómo uno se lo tome, porque si tú me preguntas, para mí yo tengo la presión muy baja, entonces sufro mucho en el invierno aquí en Santiago, porque este frío para mí no es orgánico, entonces trabajar el cuerpo con 40 grados, donde la elongación llega a su nivel natural, tener un espacio en que mi cabeza esté en silencio, porque tu cabeza sí o sí está en silencio, porque no puedes pensar en otra cosa con tanta instrucción que tienes que seguir en el cuerpo. Pero no creáis. No, pero es que depende, porque también ese minuto que tú tienes de silencio es lo que uno busca. Si también es un privilegio estar en silencio en esta locura de ciudad, de repente en cualquier ciudad del mundo. O sea, a veces uno no valora el regalo de tener una hora para uno, en No, silencio. Es sí. un tremendo regalo que no todos los seres humanos lo tienen incluso. Y conectarte solo con tu cuerpo es maravilloso. Ahí está el tema que decía Joseph de la conexión, de esa como Sí, especie de epifanía que vio cuando tenía 12 años
y que veía que faltaba algo entre la conexión, que faltaba la conciencia de la conexión. Exacto. Y el yoga Sí. lo que te ayuda es lograr eso. Sí, yo encuentro, mira, en lo que es, absolutamente, yo encuentro que respecto del cuerpo y lo que estamos hablando y con el yoga, en el caso del Bikram, por ejemplo, yo empecé, yo como digo, yo volví a yoga a través del Bikram. De verdad, en principio, porque la Vivi empezó a hacerlo en Bristol, yo estaba haciendo mucho Qigong y Tai Chi, que son maravillosos también, son increíbles disciplinas. Pero estaba un poco, no aburrido, pero mi profesora, que era una muy buena profesora de Tai Chi y Qigong, estaba medio distraída en su vida personal. Entonces su enseñanza bajó notablemente en términos de calidad y se empezó a hablar mucho en las clases en vez de practicar, ¿no? Y hablar de proyectos que no tienen que ver con el Qigong y todo eso, y empezar a como diluir un poco, un ejemplo de cómo un buen profesor también se puede perder el hilo, también hay que siempre estar atento, pero lo que quiero decir es que de ahí yo fui al probar el Bikram, un poco así con esa idea del fast food, de yoga y todo eso, pero ¿sabe qué? Al probarlo, instantáneamente despertó tanto cosas dentro de mí, tantos desafíos dentro de mí que no había sentido hace mucho tiempo. Yo soy una persona que gusta el desafío corporal también, como ustedes dos. Entonces, ese calor que había, y es por eso yo voy a tu comentario también, Cristina, que no era, es difícil crear espacio de silencio en Bikram, porque el calor, al menos donde yo enseñaba en principio, y donde practicaba, y el calor que debería estar, uno está luchando para mantenerse sobre los pies en ciertas prácticas, ¿no? Tratando fuerte y hay esa extra intensidad del calor que sí, lo que te da es esa habilidad o necesidad de enfocar la mente como un láser en lo que estás haciendo. Y no es necesariamente el silencio del mente, pero sí ocupar la mente en forma láser, que es un maravilloso entrenamiento, porque de repente, para poder sobrevivir y profundizar tu postura en una sala caliente de Bikram, necesita ese control absoluto de tu atención en lo que estás haciendo para no decir que, ay, no puedo hacer esto y cae en el piso en un pocillo de sudor, ¿no? Sí. En un pocillo, perdón, en una puddle, ¿cómo se dice puddle? Como Un, En un en un tacho de sudor. sí, bueno, así, un suelo en charco de su... entonces, era interesante en eso y me despertó mucho las ganas de seguir profundizando con el yoga y de ahí yo fui a la Ashtanga. Y ese me ofreció. Eso quería ¿Mm? decir, que quería aportar, pues, quería hacer el paso del Bikram a la Ashtanga con el tema de la respiración. ¿Mm? Lo que pasa es que como el yoga, Bikram, es en una sala caliente, si uno respirara de la misma manera que uno respira en el resto de los yogas, sobre todo en el Ashtanga, uno se muere. Morí. Sí, Porque la respiración, es que hay miles de maneras de respirar y ahí es donde nosotros hacemos la conciencia a través de la respiración. sí. En Ashtanga, a mí me fascina la Ashtanga. yo, creo que, yo creo que me gusta hasta más que el Bikram, que yo amo el Bikram, pero me encanta. Y la respiración es... Y esa respiración te calienta el cuerpo de adentro hacia afuera. Ujú. Imagínate en una sala con 40 grados, estar respirando así. O sea, uno se desmaya. Entonces ahí es súper importante cómo uno está respirando. En la respiración en Bikram es por la nariz, es como si uno estuviera caminando por la nariz, caminando por la calle, porque así el corazón se mantiene palpitando más lento. Mm. En cambio, en Ashtanga, cuando uno empieza a respirar, ¿qué es lo que pasa? Empieza a subir la temperatura. Uno llega a esa temperatura, Sí, básicamente, de los músculos y estirando, sí, sí, pero desde adentro hacia afuera. Que esas son sí. otras herramientas, ¿cierto? Sí. Y la respiración, y tú hablas de la respiración Ujjayi, que es la respiración conocida también como respiración del océano en sánscrito, su traducción literal es respiración victoriosa y es el sentido del calor, como de esa respiración que como te lleva, te llena de calor, de vitalidad, ¿no? Pero es una vitalidad que no te sobrepasa para nada, porque la respiración es un poco diferente al Ashtanga que el Vinyasa, que yo practico el Vinyasa hoy en día y amo la Vinyasa de verdad, porque
despertó un nuevo lado de yoga que no sabía que existía, que es el lado creativo del yoga. Y ese me encuentro absolutamente increíble. Como una persona creativa, como artista visual, es realmente liberador. Yo puedo ahora canalizar mis energías creativas hacia el yoga, que es algo con Ashtanga que en cierta forma puede, pero está haciendo entre de unas secuencias que son hermosas y son terriblemente bien hechas y me encanta la Ashtanga, pero son ciclos como medio repetidos, ¿ya? Mientras que en la Ashtanga es básicamente más freeform, ¿no? Por supuesto que hay ciertas reglas, pero la vinyasa también permite, por su naturaleza, incluir todos estos conocimientos nuevos del kinesiología, del trabajo corporal, de otras disciplinas que hoy en día está tan avanzado, tan maravilloso, del baile, de todas cosas así, que de verdad recompilando y entendiendo cada vez más la parte anatómica del cuerpo para buscar movimiento inteligente también. Entonces, estructurado alrededor de estas posturas tradicionales y muchas nuevas también, ese también es otro tema súper interesante en cómo desarrollaron la postura del yoga. Porque cuando yoga empezó, como estamos hablando del cuerpo, cuando yoga empezó no era un trabajo de postura. Claro que había posturas, pero la única fin de esas posturas era para poder fortalecer el cuerpo suficiente para quedar en una postura de meditación. Entonces el camino del yoga arcaico era a través de la meditación, a través de la conexión con la respiración y a través de esa profundidad de experiencia, a través de la mente tranquila, respiración conectada y lo suficiente fuerte el cuerpo o entrenado el cuerpo para poder mantenerse horas sentado en la posición loto o sukhasana con la simple cruce de piernas. Y te digo que es un gran desafío, de nuevo, tan simple se suena, ay, quédate sentado con las piernas cruzadas, es fácil, súper fácil, trátalo, intenta, después de 2-3 minutos uno quiere moverse, quiere curvar la espalda. Nosotros en el occidental no estamos nada acostumbrados de sentar sobre nuestras piernas, de verdad estamos sentados toda la vida en sillas, que es terrible para nosotros, pero ha sido nuestra realidad, y nuestros cuerpos han cambiado, entonces nuestras caderas también no son las caderas que fácilmente podemos sentar de uno, a decir que, oye, qué cómodo que es sentar aquí en el piso. En la India, tan más la costumbre de hacerlo, pero por supuesto, para mantenerse horas ahí, tiene que entrenar el cuerpo. Y ahí nació las posturas, pero eran simples posturas. Eran posturas para fortalecer la columna, ¿no? Y después se empezó a desarrollar. Y cuando salió la Hatha Yoga, ¿no? Hatha Yoga que hablamos de antes, yoga de las posturas, eso fue en los tiempos medievales, ¿no? Como empezando 800, 900 después de Cristo, y ese fue el principio del Hatha, porque de verdad mucho de la gran texto de Hatha Yoga, más 11, 12, siglo XII, 11, siglo XII, y eso revolucionó un poco la idea de cómo usar el cuerpo, pero tampoco tenía el objetivo de entrenar el cuerpo, era purificar el cuerpo, era preparar el cuerpo para poder tenerlo como un vehículo que sirve para el espíritu. Y esa es una idea que yo rescato hoy en día en mi vinyasa. Yo hago una vinyasa que yo llamo la Vajradeha vinyasa. Vajradeha significa cuerpo de diamante. Y es un concepto de los yogis de la Hatha Yoga y de los tántricos. Los tántricos también salieron más o menos paralelo con los de Hatha, y te voy a decir que hay mucho área gris entre los dos, pero Hatha y Tantra revolucionó la visión de yoga. Y lo tántrico, la cosa que es lindo de todo eso, era sumamente experimental y creativo, y por eso tiene la reputación del sexo tántrico y todo eso, pero es un aspecto del tantra, de verdad. Tantra significa web, ¿no? Red. Como araña, pero no telaraña, pero con la interconexión de la Red. cosa. Ya la red, exactamente, el red. Entonces, es eso, buscando esa conectividad de nuevo de todo. Y lo lindo del Tantra es que ellos propusieron que de verdad lo que antiguamente las personas pensaban que este cuerpo como sucio para trascender para la iluminación, ellos dijeron que no, este cuerpo es lo que tenemos, somos manifestaciones del divino. Entonces, con este cuerpo, sí, terrenal, pero como manifestación del divino, debemos
cuidarlo. Y ahí salió el dicho de el cuerpo como un templo, ¿no? Entonces, viene de ahí, de esa mentalidad que cambió radicalmente la forma que pensaron y el cuerpo empezó a ser algo que se puede cultivar para recibir, cultivar lo suficiente. Ellos usaron en la analogía, por ejemplo, de un pocillo, algo así de greda, ¿no? Y si no lo pones en el horno y pones agua entre ese pocillo, se va pudriendo, derritiendo y se va desintegrando, el agua se baja y todo eso. Entonces ellos ven el proceso de Hatha Yoga como hornear el cuerpo. Y el yoga es el proceso meditativo, el proceso de evolución espiritual y evolución física, al mismo tiempo esa unión, de nuevo hablando de unión, crea ese cuerpo que es horneado, ¿ya? Y ese cuerpo no solamente refiere de este cuerpo aquí, refiere de este cuerpo, el cuerpo-mente, una unidad de cuerpo-mente, y ese cuerpo-mente es ahí listo en las condiciones para poder recibir el espíritu. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que cuando tú puedes recibir el espíritu bien, porque tienes el cuerpo saludable, tienes la mente saludable, uno puede gozar de la vida de verdad. Uno puede tener una felicidad sostenible, un paz sostenible. Y esas son las cosas que faltan mucho en nuestra sociedad, porque tenemos muchos momentos de felicidad, tenemos muchos momentos de paz, pero ese es muy, son fragmentos casi. Y al final en la vida, una de las cosas que yo he notado, y una de las cosas que es muy feliz desarrollar con el yoga, es yo quiero sentir bien en la vida. ¿Ya? He pasado mal en la vida también, como todos hemos pasado mal. Y de verdad somos muchas veces adictos a esa sensación para sentirnos vivos casi, ¿no? De las emociones que sentimos. Pero de verdad lo que yo quiero sentir y la máxima felicidad de mi vida es cuando me siento bien. Y desde esa posición yo puedo apreciar a mis hijos, yo puedo apreciar plenamente de mi esposo, yo puedo apreciar plenamente del mundo alrededor de mí. Y ese de verdad es cuando podemos aportar realmente lo que es nuestro potencial positivo. Porque sin ese trabajo yo creo que estamos siempre a media, siempre un poco diluidos, siempre un poco con estos filtros de nuestra ego, de nuestra realidad, de nuestra sociedad, en alguna forma, no ensuciando, porque es una palabra que implica demasiado, pero haciendo más opaco la vista hacia la magia, la esencia de la vida. Y cuando de verdad te limpias ese, y uno puede limpiar a través de varias técnicas, puede ser a través de tu baile, puede ser a través de su práctica de yoga, puede ser a través de muchas cosas, pero uno va limpiando eso, despejando tu visión al mundo para solamente y simplemente gozar y decir que, wow, qué regalo tengo aquí. ¿Cómo es que no puedo apreciar este regalo? ¿No? Tenemos una vida, sí tenemos mucho más, si queremos la cosa hindú del renacimiento, que puede existir. Yo no soy ninguna persona para decir que no existe, porque yo no sé, y ojalá que existe, porque me encanta la idea, pero realmente si no existe, tenemos esta vida tan preciosa, tan chiquitito, para disfrutar, para conectar. Yo personalmente creo que es como la oportunidad y la razón por nuestra evolución ha sido la posibilidad para la conciencia pura reconocer a sí mismo a través de nosotros. Nosotros somos un ejemplo, tal vez en el otro parte del universo hay otros seres sentientes que también tienen esa capacidad. Los animales lo viven en una forma mucho más de presencia constante, sin esa necesariamente habilidad de tomar un paso atrás y decir que, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué significa la vida? ¿No? Y todas esas preguntas fundamentales que han motivado el ser humano en su camino de evolución, pero al mismo tiempo no han sido realmente contestadas. Las respuestas nunca son finales tampoco al final, pero esas preguntas es lo que ha hecho como propulsar esa investigación espiritual del ser humano. Pero como te digo, de nuevo, en vida tenemos también el lado racional de nuestra cabeza, que también limita eso. Yo vengo de un país en Inglaterra donde de verdad la espiritualidad existe. Hay muchas personas muy avanzadas en el yoga, hay espiritualidad, pero hay un gran trecho, una gran cantidad de la sociedad que es muy cínico de la espiritualidad, como esa cosa media rara, ¿no? Y eso viene de una creencia base de un país, porque aquí en Chile es diferente, aunque las personas
ya hoy en día no son tan creyentes. Hay como una base espiritual aquí en Chile porque la religión estuvo presente en la vida. Entonces, los temas de un concepto de Dios o un concepto del absoluto son más presentes en la cultura. Y en ese sentido, tal vez la persona se puede meterse más rápidamente en eso. Entonces, es interesante nomás ver cómo ese aspecto. Sí, pero Ahora vamos acotando un poco, que quiero como irme, porque uno se pega estas bolas ahí. Sí, sí, Son sí. exquisitas. Es cierto. Eh, Mira, vamos un poco a lo terrenal para la gente que no está escuchando. ¿Ya? De repente la gente le tiene como mucho miedo, dice, yo podré practicar yoga, será para todo el mundo, será para todas las edades, siempre se ve como la flaca regia doblada, la flexible, está maravillosa, entonces, ¿será para uno? ¿Quién lo puede practicar? ¿Quién no? O sea, aterricémoslo. No, y es súper buena hacer eso, Cristina, porque de verdad yo creo que hay muchas personas que acercan al yoga y se sienten bastante daunted, intimidado. es la palabra en inglés, que quiere decir sobrepasado un poco de toda esa inmensidad, y también si el profesor empezar de al tiro a empezar a hablar de toda la unión del espíritu, de todo eso, al menos que hay una cierta forma de hacerlo. Yo personalmente, yo puedo empezar a hacer eso desde día uno de mi clase, pero las hago de una forma mucho más accesible a las personas. Yo he visto con mis estudiantes, las personas que en general vienen al yoga, quieren más que solamente mover su cuerpo, quieren también expandirse, quieren una experiencia expansiva. Ese puede ser tan simple así. Quieren algo más que ejercicio, que incluye ejercicio, pero que también trae bienestar emocional, mental. Y ese como primera entrada al yoga es perfecto, porque ahí tienes todo en el yoga. Y el sistema de yoga, como te digo, que yo enseño, el Vinyasa, ofrece un muy buen acondicionamiento físico, al mismo tiempo de un trabajo constante de respiración, que yo digo que es el ingrediente secreto, no, el ingrediente mágico para, boom, abrir práctica de postura, esta práctica de ejercicio al final, pero lo convierte en una práctica espiritual o existencial o amplio, depende del nombre que quiere dar. Entonces, para las personas que quieren acercarse a yoga, yoga está ahí para todos. Todos pueden acceder a yoga. No hay ninguna persona que no pueden probar o no pueden acceder a yoga. Yoga es simple al mismo tiempo de ser súper profundo. Lo que sí es que si alguien tiene la inquietud, un poco el deseo de acercarse, hay que puro probar, hay que ir a ver, porque la verdad también te vas a encontrar que hay mucho en la oferta, hay buena y hay mala. Hay personas, como estuvimos hablando antes, que no tienen lo suficiente, o profesores está hablando, que no tienen el suficiente cuidado anatómico, etcétera. Entonces hay mucho riesgo involucrado también. Tienes que buscar también un profesor que te suena, que te inspira también. Entonces, hoy en día, más que nunca, es una gran oportunidad de hacer eso, porque hay tantos profesores ofreciendo clases gratis online. Y de Ahora, verdad, perdón, ¿ya? yo también, un poco tomando la idea anterior, y esto te lo quiero agradecer desde el fondo de mi corazón como profesora, también como trabajadora, así que he trabajado con cuerpos de la gente, como bailarina. eh, Te quiero agradecer este tema del cuidado que tú tienes por el cuerpo, del estudio de anatomía que tú haces. Yo como profesora también siempre fui muy cuidadosa del tema del cuerpo. Encuentro que alguien está trabajando con el cuerpo de un ser humano es una gran responsabilidad. Vengo de maestros que también me formaron así, siempre muy cuidadosos con el tema del cuerpo. Y no siempre es así, porque lo que sucede de repente con el yoga, como con otras disciplinas, a veces yo misma como instructora también manejo el tema del pilates, se cae en el tema circense, se cae en el tema acrobático y se deja de lado lo central, y ahí es donde vienen las lesiones, y en eso es lo que yo también quiero dar fe de que es un profesor de yoga que maneje esto es realmente importante, y uno lo agradece, porque vas con confianza, o Sí, sea, por para supuesto. mí es lo más importante. Sí. Sí, si quiere agregar algo, Juanfra, para que yo no hablo todo el tiempo, ¿quiere No, no, decir no, algo? dale, dale, dale. A mí me encanta esta conversación. O sea, Ya. porque por ejemplo,
Eh, es súper fácil simplemente empezar a describir las posturas o decir, ya, yo puedo hacer esto, usted hágalo conmigo, y no sabéis dónde estáis tocando y esta cosa puede generar o gatillar otra cosa dentro del cuerpo. Por eso también encuentro que tiene mucha razón, que tiene mucha razón que uno tiene que conocer el cuerpo humano y tiene que saber cómo tratarlo, y si uno va a exigir es porque uno sabe lo que está exigiendo. Y no le puedes exigir tampoco a todo el mundo igual, o sea, hay gente Exactamente. con que esté en la sala de clase, yo ya siempre he dicho, yo les agradezco personas de 70, 80 años, o sea, o de acuerdo a una condición física, no lo sé, pero hay gente con que solo así está, tú ya lo agradeces. Y evidentemente que como toda disciplina corporal se le exige más al que puede más, que cuesta desentenderlo. Sí. Sí, mira, yo en mi experiencia con el cuerpo de estudiantes y todo, yo sigo aprendiendo cada paso, porque yo creo que ese también es esencial para un profesor, de seguir informándose, mejorando su conocimiento, tomando cursos también, tomando clases también, para ir entendiendo también todo lo que pasando alrededor, pero el sitio del experimento número uno es el cuerpo de uno, obviamente, y la práctica. Y tú mencionaste algo, Juanfra, que es súper importante, y de la práctica personal de uno como profesor. ¿Cómo tú puedes crear que tú vas a enseñar si no tienes un práctica personal consciente y profundo, ¿no? Exacto. Yo tengo que investigar, y yo paso 2, 3 horas a veces al día haciendo mi práctica personal, en que yo sigo investigando, buscando, volviendo a mismas posturas y encontrando cada vez cosas nuevas, nuances, ¿no? Cosas, detalles pequeños movimientos en la musculatura de mi mano o la posición de mi mano, que cambia todo lo que ocurre aquí en el brazo. Y eso me pasa en el mat, y cuando tengo el tiempo, por supuesto, voy a buscar, investigar, a ver qué me está ocurriendo ahí, por qué me siento así. Y cuando encuentro la respuesta, es como, wow, y de Sí. ahí, y la próxima vez que lo hago, puedo hasta visualizar esa parte de mi cuerpo. Y antes me daba un poco de nervio todo lo que, como el interior de mi cuerpo y todo eso. Ahora me encanta ir más adentro de mi cuerpo, de sentir, de conectar, de asistir con mi cuerpo. Y te das cuenta con todo eso, como estamos hablando del cuerpo como si fuera algo que no es nuestro en alguna forma, como el cuerpo estamos usando. El cuerpo y la mente son dos herramientas que tenemos, y no es nosotros, es nuestro vehículo en alguna forma. Claro que nos integramos la mente y el cuerpo, pero es este ser que hace funcionar todo este del cuerpo y la mente, que de verdad es súper interesante. Y ese es donde yo encuentro la fuerza de yoga, porque el yoga busca conectar con ese ser El y otro día trabajar el escuché, cuerpo a través de ese conocimiento amplio. Es maravilloso, realmente una amplitud infinito en ese sentido. oye, Yo el creo otro que día, con ya, respecto a eso que acabas de decir, de que es el vehículo, el cuerpo y la mente son vehículos de esto, el otro día escuché algo súper lindo que decía, en realidad, el cuerpo y la mente no son el hogar del espíritu, sino que el cuerpo y la mente están integrados en el espíritu. uh-huh, En el fondo somos uno, pero son herramientas o sea, sí, dependiendo sí. cómo nosotros percibamos nuestro cuerpo, percibamos nuestra mente y los pongamos a trabajar hacia nuestra meta, a nuestro servicio y al servicio de los demás, eh, es dependiendo cómo va a reaccionar el cuerpo, Sí. la mente. Sí, yo hablo solamente un segundo de una cosa que se llama Pratyahara. Que yo no conoce Pratyahara. Pratyahara es una de las ramas, de las 8 ramas fundamentales del yoga, descrito en la Yoga Sutra por Patanjali. Y Pratyahara tal vez es la más misteriosa para mí. Pratyahara significa como el recogimiento de los sentidos, ¿no? Y ese para mí me tenía bastante como así, porque yo no quiero negar para nada mis sentimientos, y esa idea de recogerlo estaba un poco, bueno, no tener claro. Y realmente, otra vez como un profesor buscando información y todo, y yo hice un curso, no, un webinar con un tipo muy capo en Inglaterra, que era parte del Yoga Alliance, ¿no? Que es el que como dar el certificado a la profesora.
súper buena organización como artista, nunca tuvimos nada así, entonces es muy rico tener una comunidad que también entrega a su comunidad de profesores, muy lindo. Y este webinar era súper simple, no dijo nada que yo no ya sabía, pero puso en contexto lo que era Pratyahara, que yo no había entendido, que ya estaba practicando, ¿no? Que es básicamente, bueno, hay varias etapas de la Pratyahara, pero realmente la primera es entregarte a tus sentidos, ¿no? De poder realmente entregar, es sentir, escuchar y todo, y después poder hacer esa observación de los sentimientos, llevarlos hacia adentro, hacia uno. Entonces, en términos de la práctica, ¿qué pasó? Yo empecé una práctica tal vez unas semanas atrás, después de haber visto este webinar, con mucha conciencia quería aplicar lo que había despertado el entendimiento de cómo la Pratyahara une con el conocimiento que ya tenía antes y ponerlo en práctica. Entonces empecé mi práctica sintiendo, escuchando todo alrededor de mí, sintiendo mi cuerpo, uniendo. Y en un momento, en principio de mi práctica, estaba tan enfocado en eso, estaba súper enfocado que de repente el sonido del pájaro, porque practico mucho afuera en el jardín, me encanta, tengo una plataforma que hago clases también allá en la plataforma. Estaba ahí, el sol estaba ahí, entonces estaba consciente del sentido del sol sobre mi piel, los pájaros, tal vez un ruido de un vecino por ahí, por allá, mi cuerpo, el calor, sentí el flujo de mi sangre, mi cuerpo, los músculos que tenía contraído, sentía y puedo escuchar mi respiración Ujjayi, y de repente todo ese sonido, esa concocción ya no tenía límite, entonces no hubo diferencia entre el pájaro y el sentido de sangre entre mi cuerpo. De repente todas las fronteras de yo y el exterior desapareció, y el sonido era dentro de mí y yo era afuera de mí también al mismo tiempo, con el sonido del pájaro que estaba dentro de mí, pero al mismo tiempo yo estaba con el sonido del pájaro en el árbol también. Y era realmente hermoso, pero no Sí. sobreemocioné, quise mantener el cool porque sabe que eso no fue, esta fue la primera etapa de Pratyahara. Entonces, así con esa entrega y maravillosa y sublime sensación, y como te digo, yo puedo quedar ahí y decir que, oh, qué rico, no, pero quise también ese desapego un poco de algo que era súper placentero, pero quise ir más profundo. Entonces empecé a internalizar mi atención y practiqué en forma muy profunda, consciente que había un mundo exterior, porque pasaba mi hijo, de repente mi esposa salió y me preguntaba cosas, pero no conecté con eso, no que le ignoraba, yo creo que le dije 2 palabras, algo así, pero nunca dejé de mi enfoque en lo que estaba haciendo. Tuve la capacidad de un poquitito de mi cerebro salir, mirar, a decir que ya, le digo algo y vuelvo a mi yoga. Sigue con la profundidad, entonces realmente estaba súper, súper profundo en esta conexión con las sensaciones interiores de mi cuerpo, ¿sí? Sintiendo lo que hoy en día con la ciencia dicen que es el propiocepción, ¿no es cierto? Esa habilidad de sentir tu cuerpo y mandar ese mensaje por el cuerpo, por el sistema nervioso y todo, maravilloso. Tenemos superpowers, ¿no? Poderes super de nuestro cuerpo que no estamos realmente en contacto con ellos. Es un tremendo herramienta, pero estoy ya digressing. Al final de la práctica, acostado en Shavasana, había sido una práctica de una de las más profundas que he tenido, en el sentido que había estado realmente 99% presente y entregado a mi práctica y ese estado de Pratyahara también. Y era maravilloso. Acostado, sintiendo absoluta paz, cuando de repente en el jardín al lado hubo un golpe metálico súper fuerte, como alguien golpeando un palo metálico contra otra, ¿no? El tipo de sonido que de verdad, wow, te espanta todo, pájaros, todo así. Lo lindo era que yo era tan conectado con mi cuerpo, con todo eso, que yo al escuchar el sonido tuve absoluta conciencia del reacción químico en mi cerebro y sentí ese como físico-químico y sentí como pulsaba mi cerebro y pasaba, corría por todo mi sistema nervioso, por todo mi cuerpo, sentí correr y sentí que iba a la parte final de mi sistema nervioso, de mis nervios y mis manos y mis palmas y mis piernas, sentí como subir al piel y ese momento, el momento que los músculos contraen y te reacciona, ¿no es cierto? Pero como yo estaba tan conectado, yo pude
hacer que esa sensación pase por mi cuerpo y no había ningún movimiento, ninguna reacción muscular. Entonces me quedé ahí, solamente sentí esa electricidad de mi sistema nervioso pulsar y de ahí se desintegraba la sensación por mi piel y salía y sentía y quedaba ahí absolutamente sin mover, en absoluta paz. No sé si puede captar como en ese microsegundo como uno puede sentir, tan conectado que estaba, que sentí cómo funcionaba la parte interna de mi cuerpo y sentir ese movimiento de la información o la eléctrica por el sistema nervioso. Increíble. Yo salí de esa sesión diciendo que gracias por haber sentido eso. Y además era ese control final que me encontraba fantástico, porque en general con ese impulso todavía movido, ¿no? Es un impulso para los músculos, para protegerte, porque el sonido fuerte es como si tiene que como proteger, reaccionar, ¿no? Y no hubo ese movimiento porque está tan conectado con mi cuerpo que mi cerebro, antes que necesitaba mover el cuerpo, dijo que tranquilo, todo está bien, todo está bien. Y todo eso pasó en un milisegundo. No sé si me puede captar, pero ese Perfecto. tremendo... Absoluto, absoluto. Es Es una experiencia como, hermosa. es como esa frase que se usa, que te dice cliché. No, no es cliché, cuando lograste ser uno con el universo. Sí, Y sí, te sentiste absolutamente. parte del universo y lograste llegar ahí. Y tú dices, Sí, no, no es cliché, se logra. Yo, Somos. yo viajé en esa práctica y yo lo he tocado en muchas prácticas, pero en esta práctica, el 99% del tiempo, viajé por todos los rincones de mi cuerpo al mismo tiempo de todos los rincones del universo. Era realmente así tremendo y una forma de nutrir increíble. Y como profesor era una revelación para poder enseñar mejor, ¿no? Y ese, al final, eso es lo que me sirve. Esas experiencias vienen y van. Un poco como en la Samadhi, la octavo etapa del yoga clásica, que es la iluminación. El Samadhi, hay varios distintos Samadhi. Es bastante complejo la cosa. Una vez que llega ahí arriba, la iluminación no es simplemente iluminarse. Hay diferentes grados que yo estoy empezando a entender, porque de verdad no estoy iluminado. Aunque como todos, he tenido momentos de esa conexión absoluto, que se siente ese fragmento de iluminación, cómo llevar esa magia al cuerpo. Lo que me doy cuenta con este tipo de experiencia afuera es que es totalmente posible y yo personalmente a través del yoga he encontrado la técnica, la forma maravillosa de hacerlo. Y además que yo encuentro maravilloso es que con el sistema Vinyasa me ha dado la posibilidad de, además de ser un practicante de yoga, sin ponerme en posición de como yo sé todo de importancia y ser creador en el yoga también. Y eso es algo muy hermoso porque me libera totalmente. Lo lindo de ser creador en el sentido que en Vinyasa tú puedes construir tus clases, obviamente, buscar las posturas, buscar la forma de hacerlo. Por supuesto que hay reglas y, no, y hay que buscar romper las reglas, pero hay reglas anatómicas que uno no puede romper, obviamente, y ahí viene el cuidado del cuerpo. Entonces, la responsabilidad para un profesor vinyasa es aún más que la responsabilidad que tiene, por ejemplo, como un profesor de Ashtanga, que por supuesto tengo la responsabilidad, pero en alguna forma tengo el sistema aquí escrito frente de mí que yo tengo que como seguir nomás. En la vinyasa, aunque son posturas parecidas, ¿cómo la estás uniendo? Te da aún más responsabilidad a tus estudiantes. Tienes que cuidarlo, pero al mismo tiempo yo encuentro como herramienta un tremendo llave para abrir esa experiencia más expansiva a través del yoga vinyasa. Para mí ha sido así, ha sido una revelación tremendo. Pero todos los diferentes estilos de yoga de verdad tiene algo súper bueno. Kundalini también. El Kundalini, por ejemplo, que no requiere tanto esa parte física, entonces tal vez un profesor de Kundalini necesita saber más de los sistemas del cuerpo, más que solamente la anatomía para poder trabajar esa parte de los sistemas más sutiles también del cuerpo, que el yoga siempre trabaja de toda manera, pero como es una yoga más sedentario, más ritualístico también, más tantra de verdad, el Kundalini, también el concepto del Kundalini es hermoso, ¿no? El despertar el Kundalini, esa energía femenina
del universo creativo, del universo que reside entre nosotros, que es como el espíritu, puedes verlo así también, que buscamos despertar a través de nuestra práctica de yoga. Y es hermoso, es un hermoso camino. Personas empezando, deberías empezar en un lugar donde los profesores saben que están empezando también. Eso es súper importante, yo creo. Yo creo que hay un poco de en yoga esta cosa de tratar, en cierto yoga, de tratar de meter todo en el mismo Sí. molde, si me entiende. Y definitivamente, como tú bien dijiste, Cristina, perdón, que estamos todos únicos, nuestro cuerpo es único también. Entonces, cada postura también se tiene que acomodar a cada cuerpo. No es así que todo tiene lo mismo, no es todo que tiene la piel en este ángulo. Algunos tienen que tenerlo así, algunos tienen que tenerlo más ancho porque de verdad su cuerpo no es lo mismo. Entonces, Ashtanga también me tiene un poco limitado en ese sentido. Yo lesioné grave con la Ashtanga. Yo tengo muy cerrado la cadera y la Ashtanga en la primera serie de Ashtanga te pide una contorsiones tremendo. Y de verdad, yo me lesioné tratando de ser uno de ellos en un grupo de personas que estaban mucho más avanzados que yo, y yo tratando el ego de nuevo así funcionando, tratando a exigirme a ver cómo si yo estoy, y de repente escuché un ligamento en mi rodilla, ¡pop! Así, y chuta. Y pensé que, Dándolo todo, y eso oh, no. y eso, pero lo lindo de eso me costó como, bueno, todavía yo tengo que tener cuidado con esa rodilla, pero me costó tal vez 2 años para realmente recuperar de esa lesión. Y me sirvió mucho como una enseñanza, como un aprendizaje, particularmente como profesor, yo Sí. tengo mucho más responsabilidad a raíz de esa lesión que tuve. Entonces, personas que están empezando, busca un yoga también que está para principiantes. Yo creo que es importante, porque es importante empezar a entender lo que estamos haciendo. Yo trabajo con bastantes principiantes en forma particular también. Es un poco de mi especialidad la principiante, de verdad. Porque mi cuerpo no es un cuerpo natural de yoga en el sentido, yo no soy ese que puede, yo no tengo el cuerpo hiper flexible. Yo he Lo tiene. Yo te he hecho clase y tienes un cuerpo súper flexible, yo. pero naturalmente no es tan flexible, pero yo he ganado esa flexibilidad a través de entrenar mi cuerpo. Yo tengo caderas súper cerradas. Yo, por ejemplo, no puedo hacer la posición del loto por mi cadera. No me permite, pero sí, yo puedo amarrar mis piernas a tenerlo en el loto para hacer todo lo que es como si estuviera en el loto, para poder, si puedo enseñar, yo puedo hacer y todo. Pero mi cuerpo físico, mi esqueleto en este caso, Claro. no me permite. Pero no es un límite para poder avanzar en el yoga, no es No. un límite. Y he ganado tanto otras cosas y he podido abrir hasta donde se puede abrir y yo estoy muy feliz con eso. Entonces las personas van a venir con sus cuerpos, van a venir no conectados con sus cuerpos y es importante entonces tener ese primer paso para que se puedan en un área, en un espacio seguro, conectarse con su cuerpo nuevamente. Yo tengo algunas personas que son tal vez 40 años haciendo una clase, y hice hoy día con uno, y él termina la clase feliz, pero siempre me dice que no sabía que estaba en tan mal estado físico, ¿no? Porque de verdad, cosas que son tan simples como ponerte en una postura que tiene las piernas como el guerrero, ¿no? Así, y Sí. mantenerse con las piernas así, es difícil, aunque se ve bastante sencillo, las personas intentan hacerlo y particularmente si no son 20 años, ya no son 20 años, porque tal vez más joven uno tiene todavía ese elasticidad de la juventud que te permite ciertas cosas. Yo veo a mi hijo que tiene cuerpo de hombre ahora, pero se va como un cabrita explotando, ¿no? Así, ¡boing! Hacia arriba, se hace paro de manos sin problemas arriba, sin técnica, la hace así al lote nomás. Trata de hacer eso mismo a los 40 años y te vas a fracturar tu muñecas. Entonces requiere ese trabajo fundamental de reconexión, de fortalecer el cuerpo y cosas como la muñeca es súper fundamental porque no usamos las manos como apoyos para nuestro cuerpo en la vida cotidiana. Estamos acostumbrados a tenerlo aquí nomás, de cargar cosas y todo eso, pero no como apoyos para nuestro cuerpo. Sí. Y esta enseñanza para hacerlo en forma segura y sano es súper importante.
Y aparte que qué bonito lo que dijiste porque es como una frase que uno escucha que es hay que abrazar sus límites del cuerpo, Sí, abrazar. absolutamente, absolutamente. Yo creo que, mira, somos seres maravillosos, tenemos este regalo. La naturaleza no es perfecta en su perfección, porque de verdad somos todos diferentes, pero es tan increíble lo que tenemos, que claro que si tiene sus ciertas limitaciones, que yo puedo rotar un poco más mi brazo que tú, o tú un poco más que yo, o yo puedo hacer un backbend más que yo, son las diferentes formas que la naturaleza nos ha entregado nomás, pero no hay ninguna mejor, ninguna peor. Y yo creo que un poco el Instagram yoga que vemos es un poco a veces detrimental para ese principiante o un poco difícil para el principiante porque ve a estas personas en estas posturas increíbles, ¿no? Que ya pueden ser, como te dice, bailarines, que de verdad el bailarín tiene un cuerpo impresionante, porque de verdad ellos trabajan mucho el cuerpo. Yo he trabajado con varios bailarines y conozco mucho de Inglaterra particularmente que hacían yoga como un complemento a su baile y que le ayudaba mucho, pero ellos llegaban en su primera clase y podían tocar la pierna atrás de la cabeza y hacer en la postura, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo su nombre ahora, allá arriba, pero el arco ahí sí de pie, bien arriba, y Al pueden tocar. standing bow pulling pose, Sí, pero, Dandayamana Darurasana. sí, pero es el versión Bikram, yo estoy pensando yo estoy pensando en Natarayasana, Ah, perfecto. que es hermoso postura, de verdad, muy, muy hermoso. Pero el punto es que somos todos diferentes, tenemos que respetarnos, todos tenemos un camino distinto y de verdad es más que el donde llegas a lo que consigues en el camino mientras que estás haciéndolo, de verdad. Esa paz, esa tranquilidad puede venir a alguien que tiene muy poco de movilidad, pero puedes hacer las asanas hasta donde ellos pueden conectar con la respiración. Y yo te digo que siempre las limitaciones físicas en alguna forma empiezan a ser una oportunidad mental, ¿no? Cuando topamos con el límite total físico que no podemos más allá, tenemos otro trabajo por hacer. Y ese trabajo puede ser en el yoga mental, por ejemplo, cómo encontrar la comodidad a ese límite de mi cuerpo. Y en esa comodidad, cómo encontrar el espacio y el estado meditativo en ese límite. Y eso es lo que me interesa, porque de verdad yo busco empujar el cuerpo sin sobreempujar, y siempre digo eso, sin sobreempujar. Yo busco empujar el cuerpo en la forma consciente que cada persona empieza a conocer un viaje de conocer su propio cuerpo. Entonces, cuando llega el momento de llegar a sus límites, están tan conectados que saben y que sienten ese límite y de ahí empieza otro tipo de trabajo, un trabajo más expansivo, tal vez te puede decir, del yoga. Entonces, postura es un aspecto de toda esa maravilla del yoga y de verdad es el estado meditativo en el yoga que transforma esas posturas en algo más que ejercicio. Sí. Maravilloso. Joseph, ¿cómo te podemos contactar si queremos practicar contigo, por favor? ¿Cómo estás Mira, haciendo las si clases quieres ahora? practicar conmigo, yo muy feliz, yo amo enseñar, entonces de verdad es una gran pasión para mí de haber hecho como digo, un quiebre en alguna forma de vida profesional de artista, más bien dedicado al yoga. Ha sido maravilloso, ha sido liberador para mí y yo amo enseñar, entonces me pueden acercar con cualquier pregunta, con lo que quieran a través del Instagram, es la mejor forma por ahora porque estamos en tiempos todavía más difíciles, porque de ahí también yo voy a estar avisando de las clases que hago online también, de los futuros cursos y todo que viene eventualmente en clases presenciales y todo. Entonces, ¿quieres saber mi Instagram? Sí, Sí. yo voy a poner después unas líneas por acá abajo donde va a aparecer. Así que, Perfecto, es Joseph, que es mi nombre, punto, no, perdón, @joseph.yoga. súper. Bastante simple. José con PH, joseph.yoga. Entonces, ese es. Y yo he estado bastante pendiente y activo en mi Instagram. Estoy haciendo un challenge en la mañana todo agosto, también por los que quieren sumar, se llama Shot de Yoga y es media hora de yoga en la mañana a las 8.
de verdad terminando siendo más como 35 minutos porque es súper difícil hacer un buen trabajo, particularmente cuando uno tiene que despertar el cuerpo con el frío y de ahí lograr hacer algún trabajo valioso. Ha sido un desafío tremendo y me da gusto porque hay bastantes personas practicando conmigo también. Y me da mucho gusto ver eso y da mucho gusto ver en los comentarios al final lo mismo que en la clase presencial que ve en la cara de mis alumnos, ese brillo en el ojo, ¿no? Mm. Esa subida de ánimo, Cambiar de, la energía. de energía, absolutamente. Es un buen, y esa es la idea, el shot de yoga es como un shot de energía que nos despierte con el pie bien puesto en el piso, ¿no? Y ya vamos bien con el día. Y ha sido súper rico, entonces ese la invito también para que sumen a eso. Yo estoy muy acostumbrado de hacer clase más épica, entonces ha sido todo un desafío para mí. Yo soy muy de lento y largo, entonces me encanta este desafío de hacerlo más rápido y corto. Además, yo estoy haciendo 2 clases también gratis a la semana. Estaba haciendo 4, pero estoy haciendo clase regular ahora en lugar de 2 de ellos. 2 clases gratis para principiantes el martes y para intermedio el jueves a las 7 de la noche. Y es súper rico porque esos principiantes siempre, aunque siguen el mismo patrón las clases, pero una obviamente mucho más desafiante, con posturas de inversiones, cosas que tú, Juan Frale, te gustaría hacer porque son cosas que tendría la capacidad de hacerlo. Pero hay muchas personas que no, entonces por eso yo empecé a ofrecer clase principiante para personas que quieren, de nuevo, empezar, no desde cero, porque ya he empezado ese curso desde hace tiempo, pero quería empezar pensando toda la postura desde cero. Entonces, ¿dónde pongo la mano? Y tengo conciencia de mi mano, abro mis dedos y tengo conciencia de abrir mis dedos, de poner en alineación el dedo índice de mis manos, ¿no? De ajustar la alineación de la cadera y la rodilla y el tobillo cuando está en una postura como Virabhadrasana 2, el Guerrero 2, por ejemplo, que son detalles que uno dice a los intermedios, pero ya el intermedio te entiende un poco más y ya está más en el rol y la vinyasa tiende a tener un poco más ritmo, entonces no hay necesariamente tiempo porque los intermedios quieren exigirse, quieren el ritmo y quieren ir arriba, en pinche mayorasana quiere bajar y quieren hacer esto, entonces le tiene que llevar con un cierto ritmo y no hay tanto tiempo siempre de dar todas las instrucciones de la alineación y todo, mientras tanto en principiantes sí hay tiempo para tomar, y uno logra menos, pero logra más al mismo tiempo y crear un buen base. Hago clases también de Zoom, estoy empezando un curso desde este sábado que se llama Amantes de Yoga, que es un clase regular más bien que un curso. Lo lindo de este es que está pensado y diseñado para personas que son amantes del yoga y que aman con la misma pasión en mucha forma que yo el yoga y quieren una práctica bien profunda, bien consciente, bien meditativo, como digo, bien expansivo, pero al mismo tiempo con unos 15 minutos antes que vamos a hablar de teoría del contenido filosófico de yoga también. Entonces tenemos la oportunidad de hacer una introducción corta, una conversación corta, pero la idea de plantar las semillas de la sabiduría del yoga, que al final es una sabiduría que crece desde la experiencia de cada uno, pero es importante dejar esas semillas de conocimiento, ¿no? Porque si no sabe que existe cierta cosa, si no sabe que son las 8 ramas del yoga, por ejemplo, clásica, está bien, tú puedes practicar yoga súper, súper bien, no hay ninguna duda de eso, pero si lo conoce y si le quiere conocer, tú puedes abrir portales en tu yoga, portales que son al entender a nivel cerebral y esa semilla se sembrado en tu mente, empieza a absorber en el cuerpo y a través de experiencia de tu práctica, lo pones en práctica ese concepto cerebral y wow, te empieza a tener aún más profundidad, aún más entendimiento y digo que esa sabiduría innata, esa intuición innata que crece desde esa conexión al interior de uno y crece a través de un buen y profundo yoga, básicamente. Y como te digo, no es la única forma, solamente yoga ofrece un camino muy, muy completo de esta experiencia, muy holístico. Claro, ¿Y qué? y que Di, abarca ya. todos lados, el lado mental, emocional, físico. Sí.
Y siempre dejando la puerta abierta para el espíritu si uno quiere agregar eso. Y todo depende de la creencia de uno. Yoga también está abierto para todos. Cualquier fe que tiene o si no tiene fe, no importa la creencia que uno tiene. La única cosa que yo siempre pido a personas si me preguntan es si yo soy, por ejemplo, judeo, que puedo practicar, diciendo Om no es algo que va contrario contra lo que... Yo siempre digo que no, pero tú tienes que sentir la comodidad en ti para hacerlo. Y le pido también que cuando vienes a la sala de yoga, que solamente mantén tu corazón abierto y tu mente abierta. No te cierres con ideas que traes a la sala. Entonces, la sesión de yoga es una oportunidad de poner todo lo que conocemos, todo lo que creemos que somos hacia un lado y entregarnos a una experiencia. Y yoga es totalmente experiencial al final. Esa es la forma que avanzamos haciéndolo, ¿no? Maravilloso. Yo puedo hablar por horas de esto, No, de verdad. Yo iba a decir otra cosa, pero por favor, que Pero hable. qué rica la conversación que hemos tenido y yo encuentro que además para alguien que ha sido una conversación rica tanto para la gente que está un poco en el mundo como para la gente que no sabe, que es un poco el objetivo de nosotros, lograr conocer, hemos paseado por los distintos tipos de yoga, hemos aprendido qué es el yoga y nos hemos ido para adentro en esta conversación que ha sido un agrado. un viaje interno, como una clase de yoga. Amigos, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanla en los comentarios. Acuérdense que el Instagram de Joseph es Joseph, con ph al final, .yoga, @joseph.yoga. Y Joseph, si, pues después cuando ya empecemos a tener más seguidores, más gente que nos vea el programa, nosotros tenemos pensado hacer algún tipo de en vivo. Ajá. Y te quiero dejar invitado desde ahora ya, amarrado, para que estés con nosotros alguna vez y que las personas puedan conversar contigo en directo, y que vayan haciendo preguntas Feliz, y... feliz. Obviamente, muy feliz, Juan. Ha sido súper agradable conversar con ustedes y lo siento si me embalo y hablo mucho, pero hay mucho Oh, por hablar sobre el yoga, de verdad. Porque al final también yoga es una analogía en alguna forma para la vida, para mí. Entonces, de verdad, abarca todo. Entonces, podemos hablar aquí hasta infinito de todas las posibilidades que surge desde esta conversación alrededor de yoga. Lo lindo es que siempre, y para terminar una nota súper positiva, el yoga siempre busca cultivar lo mejor de nosotros. Y esa es una de las cosas más maravillosas que también la hace muy distinto a muchas otras cosas. Claro que el arte marcial también busca lo mejor de todo, busca una persona que es también ético en lo posible, en sociedad y todo, pero el yoga tiene esa habilidad de ser esa absolutamente ausencia de violencia, ausencia de agresividad, ausencia de ego finalmente, que crea un espacio totalmente abierto donde todo es ok, todo está bien, todo realmente, y podemos abrirnos a experiencias. Y yo he visto como personas empezando en el camino de yoga, cómo se abren, que lloran. Yo tengo una clase particular con alguien que muchas veces en la primera meditación termina llorando, porque y no de pena, de un poco de éxtasis, porque de verdad ellos por mucho tiempo no estuvo en contacto con esta parte de su ser más amplio, y cuando se sienten y empiezan a meditar, empiezan a sentir la conexión y se sobrepasan de emoción y empiezan a salir lágrimas. Y yo digo que, y ella, perdón, y digo que no, por favor, así adelante, haz lo que tú necesitas hacer. Y ese es el lindo del yoga, que de verdad tiene que ser lo que tú necesitas hacer, y tienes que encontrar también a alguien que te pueda inspirar y darte lo que necesites. Al final es tú que va a darte lo que necesites, pero que alguien te inspira y te ayuda como un guía. Y eso es lo fundamental de un buen profesor. Hay buenos profesores en Chile, eso sí. Las personas que yo aprendí en Vinyasa, increíble. Ellos me enseñaron mucho sobre ese atención a la lesión, mucho, eran súper así completo en su visión al respecto del cuerpo y cuidar el cuerpo, y eso me enseñó muchísimo. Y hay muy buenos profesores que he visto que han salido de este grupo, de verdad,
de Chili Vinyasa, que son súper buenos profesores, que son muy conscientes y son súper modernos también, son yogis que realmente están abrazando este ola evolucionatorio del ser humano y del yoga también, porque el yoga no es estático, está siempre en evolución y lindo ahora sentir que uno está, si no en la cresta de esa ola, en esa ola que viene, que va evolucionando y que uno va participando en eso. Es un maravilloso privilegio, de verdad. Siento muy afortunado de haber hablado con ustedes y muy afortunado de haber encontrado yoga en mi vida. Me ha transformado y de verdad es capaz de transformar cualquier persona que abre a ellos. Y como digo, transformar, para no asustar, muchas personas piensan, transformar, no quiero transformarme. ¿Transformarme en qué? ¿No? No, ya te sacan lo mejor de uno, te transforman en la forma que te va entendiendo todas esas cosas que hablamos antes de cosas importantes en la vida, que no son los materiales, que no son las casas, los autos, el dinero en el banco, aunque nos da tranquilidad puntual. Yo creo que nos entrega un espacio personal donde podemos valorizar y amar a nosotros mismos en una forma muy sincero y honesto, y es ese amor propio que podemos cultivar también en el yoga, que despierta la habilidad de entregarnos con cosas de calidad a la sociedad, entonces al servicio de, para el servicio de, siendo un buen una influencia benigno en el mundo, ¿no? Algo que provoca la mejor calidades humanas, no la peor, porque estamos muy acostumbrados a la peor calidades humanas. Llevando Ahora, del yo lado, también creo que estamos en un minuto en que la naturaleza, en que el mundo, llámese Dios, llámese época, llámese lo que tú quieras, nos está invitando a sacar lo mejor de cada uno. Mm. Un poco el objetivo de todos nosotros que ayudemos entre todos a lograr Sí, algo mejor. sí, y sí, aprovechemos lo que queda de la cuarentena para hacer eso. sí, sí, absolutamente. Hay que aprovechar y también aprender lo que hemos ganado de este tiempo de cuarentena. Hemos perdido, yo he perdido, más que he perdido, de verdad, si pierdo, extraño a la conexión con los seres queridos, extraño esa fisicalidad de tenerlos cerca y poder abrazarlos, aunque tengo mi familia aquí, yo estoy muy feliz de tener mis dos adolescentes aquí por 4 meses, porque si no era por la cuarentena, ellos estarían toda la semana afuera, fin de semana afuera, carreteando por ahí, con el amigo por allá, y yo la he tenido por 4 meses. Y aunque eran vueltos locos ellos, yo he estado súper feliz. No, ellos han estado súper felices también. Y yo encontré ese conexión que hemos creado en el tiempo de cuarentena no tiene, Qué lindo, ¿ah? sí, es hermoso, de verdad es hermoso, Volvimos porque a almorzar todos juntos. eso, Descubrimos que había almuerzo, descubrimos que había comida en la noche todos juntos. absolutamente, Compartimos los televisores, como cuando éramos chicos nosotros. Todas esas cosas comenzaron a pasar. y son cosas que son súper lindos de haber experimentado, ¿no? Entonces hay mucho que podemos rescatar de aquí y yo creo que hay mucho también para gente que, hablando de algo diferente del yoga, pero de la persona en sus vidas laborales, ¿no? Que tiene la opción también de decidir de trabajar en la casa a veces y todo eso, y como ese conlleva un bienestar también de familia, de salud, que uno no solamente tiene que ir a la oficina a trabajar, que hay posibilidades de integrar un poco más el trabajo en forma más flexible en nuestras vidas y somos más contentos así. Somos más libres en alguna forma, sentimos que de verdad somos más dueños de nuestro tiempo. Y aunque hemos sido encarcelados, es muy interesante porque al mismo tiempo hay una cierta sensación de libertad también. Entonces son cosas rescatables y ahora podemos ir adelante y yo espero que la nueva realidad podemos seguir aprovechando, aprendiendo de todo este periodo para realmente desde ya hacer el cambio que necesitamos tener en este mundo, que es tiempo de hacerlo ya. Estamos en un punto bastante importante en la Sí. evolución del ser humano y somos muy afortunados de estar presente en este tiempo. Absoluto. Sí, Absoluto. Ahora, yo creo que rico, ¿ah? Nos dimos cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, eso que tanto miedo le teníamos, pero al principio el trabajo en la casa era terrible, hubo que organizarse de nuevo, sí, colegios, universidades.
parecía casi imposible y con el pasar del tiempo, mira tú que aprendimos a organizarnos, aprendimos a querernos, a volver a ser felices en esta realidad que yo le llamo útero, no le llamo así, que yo digo, esto es como volver al útero, Sí, esa sensación de útero. sí, es lindo. Y da eso, como te dice, que llevamos ese como encontrando casa adentro de nosotros en nuestro espacio y mantenemos ese, es como el espacio sagrado que uno tiene que crear también cuando uno practica el yoga, ¿no? Uno hace esa intención de crear tu espacio, de sentirte cómodo con tu espacio. Es un trabajo muy importante antes de hacer tu práctica, que tenga ese espacio sagrado, entre comillas, y de ahí tú puedes entregarte el estado de paz, de tranquilidad, sin preocuparse de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y en alguna forma en cuarentena ha sido así. Yo he podido ocuparme de mi familia en una forma que cuando estaba corriendo de clase por ahí, por allá, por aquí, allá, una comisión por allá y todo, no tenía tiempo, no tuvimos tiempo para realmente conectar. Ahora ¿No? sí. No, Y es, si no nos acordábamos ni cómo daba el sol en las casas, salíamos temprano y llegábamos por la noche, así como, no, y ahora te diste tiempo como de cuidarla, cuidar tu casa, embellecer tu casa, claro, sí, 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 que sí. es como el reflejo que uno también hizo un poquito con uno, cuidar su cuerpo, aunque, claro, hay gente que te dice, mira, la ansiedad que me lo comió todo, no importa, pero son otras formas de cuidado. Sí, sí, sí son. Y yo creo que hay personas que obviamente han tenido más tiempo más difícil emocionales durante esta cuarentena. Sí, ah, y es entendible también. Han habido particularmente en principio mucho miedo también. Miedo a qué cosa que está ocurriendo, qué va a pasar con el mundo, voy a morir. Todas esas cosas que son tan fundamentales y son tan normales y naturales. Pero con el tiempo... Um, espero que muchas personas han podido encontrar, como nosotros estamos hablando, de lo positivo en todo esto también y canalizar ese positivo para que cuando salgamos de nuevo a una nueva realidad, porque no va a ser exactamente como antes, que no, llevamos todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y potenciamos juntos como seres humanos en este camino de evolución maravilloso que tenemos en esta tierra. Y como digo, estamos viviendo un momento que todo está pasando súper rápido. No creo que esta va a ser la última cosa, no digo que pandemia, pero la última cosa fuerte que vamos a vivir en nuestras vidas. Estamos no, viviendo tiempos fuertes. El cambio climática es tremendo. Este que estoy usando de Sea Shepherd, ¿no? Este no sé si conoces Sea Shepherd, que es um, ¿cómo se llama? Una organización, digamos, una caridad, organización. ¿Tú conoces Sea Shepherd? No, no. ¿No? Por ejemplo, ellos son gente que van en el mar, un poco como un Greenpeace, pero son mucho más pequeño y un poco más revolucionario en su forma. Y ellos van protegiendo básicamente el mar, es su proposición. Entonces, Como ellos pastores del mar. Eso. sí, son exactamente, son cuidadores del mar y todo. Y es súper lindo eso, y es lo que necesitamos en este mundo ahora. Necesitamos poder enfrentar una situación global difícil que estamos enfrentando. El cambio climático va a ocurrir sí o sí, está pasando. Y ujú, sí, y el cambio climático está ocurriendo sí o sí, de todas maneras. Y si le dejamos demasiado tiempo que sigue sin cambiar, vamos a enfrentar cada vez más dificultades, más incomodidades. Y me parece un poco absurdo que el ser humano no es capaz de colectivamente ver eso, a decir que queremos realmente tener incomodidad, como te dije antes, yo quiero ser cómodo en la vida, yo creo que la mayoría de las personas quieren estar cómodos en la vida. Entonces, ¿por qué no colectivamente buscamos respuestas o preguntas que nos lleven a respuestas de tener esa comodidad colectivo, que podemos vivir en paz con la naturaleza? ahora, ya dejó de ser mito, ¿ah? Porque para que decía que era mito, no, ya comprobamos la cantidad, o sea, cómo somos invasivos los seres humanos, nos encerraron y comenzó a cambiar la calidad del aire, comenzó a cambiar la capa de ozono, o sea, Sí, la cantidad de espacio que le hemos robado a la naturaleza y todo, y uno dice, ah, ¿cómo que no hacíamos daño? Hacíamos mucho daño. Y yo quiero decir una cosa, que como Joseph dice, que aprendamos a vivir colectivamente de una manera consciente y sana y cómoda,
yo creo que cuando uno empieza a hacer yoga y se lo toma en serio, uno empieza a darse cuenta que uno sí puede vivir bien con uno mismo. Ujú. Entonces, cuando uno está viviendo bien con uno mismo, uno se siente cómodo en su cuerpo, uno empieza a comunicarse con los demás de una manera, hey, ya estoy listo, tengo todas las armas listas, ahora démonos las manos y vamos para adelante, formemos un grupo y, y hagamos un cambio social ahora. A ver, Sí, ¿qué es el sí. próximo? Pero cuando uno Y esa está bien. comodidad, y esa comodidad que hablas es interesante porque no es la comodidad que muchas personas interpretan, la comodidad de echarte y estar cómodo así, no. Como tú No, dices, es realmente una comodidad de sentir en paz con la cosa. Y es lo mismo, la postura cómoda, ¿no? Del yoga, del sukhasana, postura simple cruce de piernas, no es cómodo de verdad. Es una postura simple, pero sí es cómodo cuando tú entrenas el cuerpo para sentar bien en eso. Entonces, de nuevo, es esa cosa del entrenamiento, de la apertura, de crear la suficiente conciencia y trabajo para crear la comodidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como te dices, ese trabajo de conocimiento de uno mismo, que al final te sientes cómodo con uno mismo, te sientes que tú aceptes quién eres. uh-huh. Y al aceptar que uno eres, ahí te vas transformando las cosas que no quiere de ti. Te da la posibilidad de transformar todas esas cosas. Y todos tenemos cosas que queremos cambiar o que sería mejor para nosotros que cambiamos. Muchas veces no logramos cambiarlo por no tener las herramientas, las técnicas, la habilidad de hacerlo. Y la sociedad, el sistema de educación no nos enseña eso. Entonces buscamos a través de diferentes disciplinas como el yoga, esa habilidad de realmente conectar, interiorizar y encontrar paz finalmente. Y esa paz no depende de nada más aparte de estar en tranquilidad con uno mismo. Exacto. Ahora, también es súper importante como el trabajo desde el otro lado, un poco que lo trabajo yo. Es decir, yo me conozco, pero me amo, me acepto, me perdono, porque Sí, también somos muy, muy malos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos a veces. Y es como me perdono, tengo el libro en blanco, puedo cambiar lo que no me gusta, pero también puedo compartir esas cosas que son mis dones, que son mis talentos. Y eso también es bien importante. El quererse no significa ser perfecto, el quererse también significa perdonarte, significa entender que la vida no es rosada, sino que vamos a tener problemas y esos problemas uno los mira y igual los agradece porque también sí nos mandaron a aprender, o sea, si la cosa sí, sí, por no supuesto. está tan gratis. Los tiempos difíciles nos sirven mucho para aprender y avanzar. Y de verdad, a través de la crisis, como digo, yo, el portal abro a mí para ser un mejor profesor de yoga y hoy en día por crisis, no era por que yo decidí que, ay, ya, yo quiero ir a hacer esto, así como no, yo tuve una crisis, yo pasé súper mal. Y a raíz de esa crisis, sabiendo ya haber hecho un trabajo personal, interpersonal, como espiritual antes, sabía que podía encontrar una forma de salir de esto. Y encontré a través de la práctica el de profundizar mi yoga y me pude, a través de eso, subir de nuevo y resurgir y renacer. Somos imperfectos, vamos a hacer errores y vamos a seguir haciendo errores. Hay que amar nuestros errores como amamos nuestras cosas positivas también, pero tratar de no hacer errores de nuevo, eso nomás. Así, la misma cosa que cuando hace yoga, no hay postura perfecta. Y si te caes de la postura, disfruta caer de la postura, ¿no? Los niños cuando hacen yoga disfrutan más que la caída de la postura que estar en la postura. Entonces te das cuenta que igual ese espíritu de aceptar, de jugar, de no tomar juicio, de no poner siempre la etiqueta en la cosa y la culpabilidad que te hablaste de antes, de no tener culpabilidad, porque la culpabilidad es bien baja en términos de la emoción humana, como la Sí. vergüenza nos lleva y nos apaga, nos encierre en este malestar, y es precisamente a través del yoga el tipo de cosas que queremos sacar para poder florecer y disfrutar la vida al forma y al nivel y donde tú quieres hacerlo, ¿no? Ese puede ser en forma muy personal, puede ser compartido, puede ser en forma de profesor o solamente
algo para ti, para mejorar la calidad de tu vida. Y eso se trata de mejorar la calidad de nuestra vida. Oye, podríamos seguir ¡Qué conversando compensa! toda la noche, así que, Joseph, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros. Amigos, ya saben, @joseph.yoga. Dejen sus comentarios, pónganle like, compartan este video si les gusta y espero que lo hayan pasado también como nosotros. Cristina, gracias por haber estado de nuevo con nosotros, conmigo, en otra entrevista. Y Joseph, de nuevo, muchas gracias por haber accedido y haber estado con nosotros. Bueno, ha sido un gran gusto. Muchas gracias a las dos. Perdón. Gracias infinita. Ya, muchas gracias Cristina, muchas gracias Juanfra y namaste. Nos vemos en el mat luego, ojalá, ¿ya? Pueden participar en el shot de yoga mañana a las 8. Bacán. Mañana no, pasado mañana estaremos. Mira, de verdad, cuando quieres, así depende si tú quieres, pero sería un honor siempre, un honor tener los dos en algún momento en una clase mío. Seguro que vamos a Es un honor estar ahí. He hecho clases con Juanfra antes en el Bikram y he disfrutado mucho. Siempre sí, hay un profesor que exige, pero en la buena forma, muy buena forma. Me encanta. Entonces sería un honor tenerte en un momento en el mío también. Voy a estar ahí. Excelente. Ya. Un beso a los dos. Nos vemos. Chao. Muy bien. Chao.